Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a esta edición nocturna de Noticias Repretel. Andrés Ramírez con ustedes. Vamos a hacer un repaso de la agenda informativa. Decenas de familias dormirán hoy sin techo luego de que los fuertes vientos repentinos, un torbellino, se levantara en Santa Ana. A pesar de las advertencias de los expertos, el Ministerio de Obras Públicas continúa construyendo rotondas en la Ruta 32. Los capibaras recuperados por la policía están ahora bajo vigilancia. Vamos a actualizar sobre este tema. Autoridades alertan por agresión durante los partidos de las finales de fútbol. El clásico, por ejemplo, dejó 42 llamadas de mujeres pidiendo auxilio. Bueno, ¿y quién supervisa la calidad de las pistas de los aeropuertos? Tenemos una entrevista en vivo en cuestión de minutos. Y alerta por saqueos de buzones de correo en Estados Unidos. Comenzamos. Lo que ha sido noticia desde esta tarde, un torbellino causó pánico, sorprendió al cantón de Santa Ana y a esta hora de la noche, el problema ya pasada las 10, es que muchas familias no saben cómo van a pasar la noche justamente porque no tienen techo. Jeffrey Naranjo se ha mantenido con el tema y nos informa a esta hora. Buenas noches, Jeffrey, ¿qué tal? Muy buenas noches, Andrés, y a todas las personas que nos sintonizan. Se trata de 5 viviendas, lo que reporta la Comisión Nacional de Emergencias afectadas tras el paso de este torbellino acá en Santa Ana. Precisamente donde yo me encuentro es calle La Chimba y acá se ubica una de las viviendas justo a mi espalda que presentó la mayor afectación, pues la totalidad del techo fue arrancado por los fuertes vientos que se presentaron durante esta tarde y en este momento incluso aún hay varios vecinos y las personas que viven en esta casa pues tapando las pertenencias por las goteras que ha generado esto, pero también alistándose para ir a pasar la noche a la vivienda de algunos familiares, pues incluso tras la recomendación del Comité Municipal de Emergencias no pueden permanecer en esta casa. Como ustedes pueden ver en imágenes, son bastantes goteras, pues ha estado lloviendo durante el transcurso de la tarde, incluso bastante fuerte en algún momento acá en Santa Ana y otros sectores cercanos donde se encuentran estas viviendas que, como les mencionábamos, pues se quedaron sin techo, láminas de zinc volando, fue lo que vieron los vecinos de Santa Ana esta tarde tras el paso de estos remolinos, una situación que no es nueva en este sector, pues cerca de 2 semanas atrás se había presentado algo bastante similar en el sector de Pozos. Yo acá precisamente me encuentro con uno de los vecinos que se encuentra ayudando a estas familias afectadas. Estamos en vivo para Noticias Repretel. ¿Cuál es su nombre? Alfredo Coronado Morales. Ok, don Alfredo, contarnos tal vez usted dónde se encontraba en el momento en que pasó este remolino y también la ayuda que están dando acá a los vecinos afectados. Bueno, yo en ese momento me encontraba en mi casa, bajé por puro accidente y me encontré que hace aproximadamente 5 o 10 minutos había sucedido, había pasado el tornado que afectó gran parte de los miembros de mi familia, porque toda esta gente que está afectada son miembros de mi familia. Yo no vivo acá, yo vivo casi 1 kilómetro más hacia el sur, pero sí, en realidad que la situación fue preocupante porque ya arrancó techos completos, los fue a tirar allá como a 50 metros en un árbol, quedó un techo, otros arrancó todas las láminas de zinc y se las llevó y le preguntaba yo a uno de mis primos ahora, mira, y las láminas de tu techo, ¿dónde quedaron? Me dice, allá están, dice, debajo de la casa hay algunas, dice, pero otras están montadas en unos árboles allá más arriba, dice, eso no se pueden bajar de ninguna manera. Don Alfredo, y vimos incluso unos videos donde se veían láminas de zinc volando. ¿Usted vio eso? ¿Escuchó incluso el estruendo de cuando pasaban estos fuertes vientos? No, increíblemente, fue uno de mis comentarios que le hacía a mis familiares. Viviendo a 800 metros, allá no se vio nada, pero nada anormal. No llovió, no hizo viento fuera de lo normal. No se sintió ninguna síntoma como para decir, porque uno ya con los años que tiene,
cuando ve que las nubes se mueven muy rápido y algunas haciendo remolino y uno dice, se va a venir un huracán, porque eso uno lo aprendió de los mayores y casi que estaba seguro de que cuando uno decía, se va a venir un huracán, si no aquí, en alguna otra comunidad. Y don Alfredo, para terminar, en esta noche, ¿ustedes dando algún apoyo, incluso acogiendo a alguna de las personas afectadas que no pueden pasar en esta casa en esta noche? Sí, nosotros, bueno, yo personalmente no lo he hecho, sí ofrecí mi casa para que 2 de mis hermanos, que son los de la casa más afectada, se fueran a dormir en mi casa, pero aquí en el área viven todos los familiares, y entonces ellos van a dormir en diferentes casas que ellos les ofrecieron, y como ellos quieren estar cerca de su casita, aunque no está en muy buenas condiciones, pues prefirieron quedarse por acá. Mañana, si Dios lo permite, también hay cuadrillas de personas generosas que algunos ni siquiera conocemos, que se ofrecieron mañana a venir a trabajar. La idea es, en el transcurso del día, esperando en Dios que no llueva muy temprano, que ese techo quede en condiciones de trabajar y que el agua no siga haciendo los daños que está haciendo por dentro. Gracias, don Alfredo. Bueno, podemos observar que mañana en horas de la mañana van a iniciar incluso labores de reparación de estos techos que, como ustedes pudieron observar en imágenes, fueron arrancados por el paso de este torbellino, y pues vemos a los vecinos en este momento incluso atrás recogiendo algunas pertenencias para irse a dormir a casa de sus familiares. Mañana también el Comité Municipal de Emergencias pues estará realizando un análisis más a fondo, según nos mencionaba la Policía Municipal, de esta situación y las potenciales ayudas que puedan brindarle a estos vecinos que en este momento incluso tienen, como pueden ver, goteras en sus casas, tuvieron bastante afectación y dicen que es una situación que no se había visto antes, al menos en este sector. También, compañeros, pues mencionarles que se dan estos tipos de incidencias por vientos, pero también en otros sectores del país se han presentado inundaciones, se han presentado desbordamientos de alcantarillados y es una situación reincidente, sobre todo en las zonas urbanas. El Colegio de Geólogos incluso ha advertido o ha mencionado las posibles causas de por qué estamos viendo inundaciones de manera tan seguida en zonas incluso como Alajuela o Heredia. Escuchemos de inmediato parte de lo que mencionaron sobre esta situación y las posibles soluciones. Mucho del alcantarillado pluvial de San José, de las grandes ciudades de Costa Rica, digamos grandes ciudades, están planificadas desde hace 100 años o más. Entonces todavía hay tuberías que tienen un diámetro pequeño, pero ya están rodeadas de casas. Entonces todas las casas sacan el agua y se van a un alcantarillado pluvial que ya no tiene capacidad real. Es lo mismo de hacer las vigas o todo el puente a 75 metros que hacerlo a 50. Entonces hacen una obra estrangulando el río y el puente, pero al momento en que lleguen las fuertes lluvias y todo, el agua va a decir, oh, aquí tengo una trampa, y empieza a disminuir la velocidad, y esa disminución de velocidad se traduce en, empieza a rebalsarse hacia los lados. Jeffrey, ¿hay alguna confirmación de que se haya habilitado algún albergue especial, por lo menos para estas familias que, por ejemplo, si hoy llueve más tarde en la madrugada, pues todo les caería dentro de la casa? Bueno, Andrés, en el caso puntual de las familias acá en calle La Chimba no se ha escuchado de alguna alternativa de este tipo, pues ellos mismos nos mencionaban que lo que viven acá son varios familiares, todos son familia, los abuelos, los tíos, los sobrinos incluso, entonces van a pasar la noche en casa de sus familiares, algunos de ellos se encuentran incluso acá ayudándoles a recoger sus pertenencias y pues no se ha visto pues que se vaya a habilitar algún tipo de albergue o algún tipo de lugar para que estas familias puedan pasar en tanto se dan los arreglos del techo. Claro, también entendemos hay un cierre preventivo en la ruta 32, Jeffrey. Así es, Andrés, como parte de estas situaciones que les mencionábamos, que si bien la Comisión Nacional de Emergencias hoy no ha reportado incidentes con personas afectadas, pues hay entidades tomando medidas preventivas y es el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que optó por un cierre
temporal a eso de las 5:30 de la tarde en la ruta 32, la cual a este momento aún permanece cerrada y se desconoce la hora a la cual vaya a reaperturarse, pues lo toman como medida preventiva por los deslizamientos, la caída de agua que muchas veces se ha dado en esta ruta que conecta Limón y San José, y estaremos por supuesto acá en Noticias Repretel informando cuando nuevamente esta ruta sea reabierta por las autoridades de Obras Públicas y Transportes. Vamos a ampliar sobre este tema. A esta hora tenemos en vivo al experto del Instituto Meteorológico Nacional para ampliar sobre la formación de torbellinos, por ejemplo este que se generó en Santana. Primero que todo, muchas gracias, muy buenas noches. La pregunta en este caso es muy puntual. ¿Cuál es el balance de qué se trató este fenómeno específico en la zona? Adelante, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, en realidad estamos bajo la presencia de un día bastante inestable, no solo en el Valle Central, como lo indica, se han presentado fuertes precipitaciones, aguaceros acompañados de tormenta eléctrica, sino en otros puntos del país. En el caso particular de este punto de Santana, de acuerdo a reportes y a videos que nos han llegado hasta acá, hasta nuestra oficina, se reporta inclusive la formación de un torbellino, donde la nubosidad, no solo la formación de cumulonimbus, lo cual acompaña la tormenta eléctrica, da esa pequeña circulación y también viene acompañado con fuertes descargas eléctricas y la presencia de ráfagas descendentes, que son vientos importantes en la parte superficial. Claro, ahora, importante, don José, ¿cómo es que se forman? Tal vez la gente ahora está sorprendida y, bueno, al final, ¿cómo es que se forma un torbellino de ese tipo? Sí, bueno, en el caso de la formación de las tormentas, las tormentas se forman de una nubosidad que se llama cumulonimbus, que es la nubosidad que adquiere la mayor extensión vertical en la troposfera. Esta condición favorece a la presencia de ráfagas en el interior de la nubosidad, tanto ascendentes como descendentes. Y existe una particularidad, perdón, aquí en el valle, donde existe la convergencia o la choque de brisas, la presencia de viento del este en sectores del este del Valle Central y la presencia del viento del oeste, que es la brisa marina que ingresa, húmeda y caliente, y esto favorece a que se dé circulaciones propias en el Valle Central, que particularmente el día de hoy se generara esa circulación y la presencia de tormenta común que dio paso a la presencia del torbellino. Claro. Don José, y finalmente una pregunta que creo que queda en el tapete. ¿Cuántos torbellinos de esos podríamos seguir viendo? ¿Se pueden generar más? ¿Estamos en una época para ver más? Es correcto, es posible que se pueda volver a formar. Hay que recordar que estamos iniciando la época lluviosa para el país y es muy frecuente que se genere, en especial finales de mayo, inicios de junio, la presencia de mayor inestabilidad. Existen altas temperaturas durante el periodo de la mañana y primeras horas de la tarde y este calentamiento es importante para la presencia y formación de tormentas fuertes, no solo en la parte inicial de la época lluviosa, sino también en meses como septiembre y octubre. José Valverde, Instituto Meteorológico Nacional, muchas gracias por este contacto en directo. Continuamos. 5 capibaras se encuentran en cuarentena en este momento en el Suave luego de que se buscara introducirlos al... Bueno, y a pesar de las advertencias de los expertos, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes sigue construyendo rotondas a lo largo de la Ruta 32, que ya lo decíamos, tenían algunos desperfectos ahí que están generando accidentes. Hacemos contacto a esta hora con la periodista Rachel Matamoros, quien nos tiene el reporte a esta hora. Rachel, buenas noches.
Es correcto, Andrés, y de hecho la creación de las 10 rotondas en la Ruta 32 por falta de dinero para los pasos a desnivel ponen en riesgo a los conductores que transitan hacia el Caribe. A pesar de las advertencias emitidas por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, el gobierno continúa con la construcción acelerada de rotondas en diversas rutas nacionales, incluso en tramos donde expertos han señalado que no son la solución vial más adecuada. De hecho, uno de los casos más representativos es la Ruta Nacional 32, que conecta San José con Limón, donde actualmente se ejecuta un ambicioso proyecto de ampliación. Como parte de esta obra se contemplan al menos 10 rotondas para reemplazar pasos a desnivel y otros intercambios viales. Los volúmenes que hay en la Ruta 32, los volúmenes que llegan en cada uno de estos puntos de intersección son mucho más fuertes que lo que maneja una rotonda. Entonces estas rotondas en realidad no tienen capacidad para manejar los volúmenes que están ahí establecidos y además tienen grandes problemas técnicos. Por ejemplo, las rotondas deben de ubicarse en el eje central de la carretera y usted puede ver estas rotondas que se están construyendo en la Ruta 32 que están completamente desfasadas. Según expertos, este proyecto, aunque sea temporal, deberá en algún momento pasarse a pasos a desnivel. No aplican en materia de seguridad vial y necesariamente tendrán que rediseñarse y cambiarse a intersecciones a desnivel en su momento. Tenemos una vía con características de autopista, con un flujo vehicular muy pesado. Tenemos el muelle en Limón, que representa un porcentaje importantísimo de los vehículos de carga en el país, y estamos forzando a que estos vehículos convivan con las personas peatonas, con los vehículos que deben ingresar. Las primeras rotondas hacia el Caribe incluso ya entraron en funcionamiento en los cruces de La Unión en Guapiles y La Herediana en Siquirres. La NAME ha advertido que la construcción de estas estructuras circulares en rutas de alta velocidad y tránsito pesado podría generar más problemas, puesto a que es una vía muy concurrida. Al hacer esta mezcla de un elemento de baja velocidad con una autopista que invita a las personas a circular a alta velocidad, ahí es donde se da una inconsistencia. Por eso lo idóneo, más allá de cómo se llame la solución, es que se separen los flujos de baja velocidad, que podrían ser los usuarios, sea en vehículo, en bici, caminando, a nivel separado de lo que serían los vehículos que básicamente nada más ocupan circular desde San José hasta Limón y viceversa. No es que uno diga no se deben hacer rotondas, no, se pueden hacer en los lugares adecuados y donde corresponda, pero la Ruta 32 no es uno de esos lugares. A nivel nacional ya se contabilizan más de 20 rotondas, con más de 10 ubicadas solo en la capital. Este incremento de estructuras viales ha despertado preocupación entre expertos y usuarios de la vía pública, quienes cuestionan la planificación y el criterio técnico detrás de estas decisiones gubernamentales. Y como lo veíamos en la información anterior, aunque se hayan hecho estas rotondas, los expertos aseguran que se deberá hacer una segunda inversión para hacer estos pasos a desnivel y así dividir el paso de los vehículos que son pesados de los vehículos que son livianos y así de esta manera prevenir algún tipo de accidente. Bien, Rachel, muchísimas gracias por este reporte, tema que le hemos dado seguimiento en Noticias Repretel. Vean esto, qué preocupante, el 911 está alertando nuevamente a la población porque los casos de violencia intrafamiliar vuelven a aumentar cuando hay partidos de fútbol y ahora la advertencia es de cara a la final nacional. Cada vez falta menos para la gran final del campeonato nacional y el 911 llama a la paz para evitar denuncias por agresiones. 42 casos de violencia intrafamiliar recibió el 911 el pasado miércoles 21 de mayo durante la final entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa. De 8 a 9 de la noche se registraron 17 incidentes. De 9 a 10, el 911 recibió otros 11 casos y de 10 a 11 p.m. se reportaron otros 14. Con 42 denuncias, este dato fue menor en comparación al de un miércoles habitual del año 2025, en el que se reciben 52 llamadas en promedio durante esas horas, e inclusive el número de incidentes es inferior al de un miércoles habitual del año 2024.
en el que se recibían alrededor de 50 llamadas durante el mismo lapso de tiempo. Gerardo García, coordinador de Relaciones Públicas del 911, indicó qué hacer en caso de sufrir violencia intrafamiliar. Lo primero es, inmediatamente, si está sufriendo agresión y puede hacerlo, llamar al 911 y pedir ayuda. Ahora, si por motivos de agresión no puede llamar, pero tiene acceso a un teléfono, y aquí es donde nosotros hacemos la recomendación a las personas que descarguen el app Emergencias 911CR y que por medio del app nos pueden chatear y pueden reportar la emergencia sin necesidad de hablar. García comentó que los ciudadanos deben de reportar inmediatamente si conocen algún caso de violencia y recuerda que las denuncias son confidenciales. Primero, que es una fiesta, se llama la fiesta del fútbol, debemos disfrutarla, no importa el resultado, quién gane o quién pierda, es un deporte, sabemos que se mueven pasiones y todo, pero eso no es ninguna razón para que se den situaciones de agresión, de violencia intrafamiliar. Entonces nuestra recomendación es disfrutar del fútbol sanamente, estar atentos ante cualquier situación, ¿verdad? Ser vigilantes, no dejar objetos de valor mal puestos si van a un lugar abierto a ver el partido, no dejar vehículos mal estacionados tampoco en las calles ni cerca de los recintos deportivos. ¿Por qué? Porque las unidades de emergencia ante una emergencia tienen que movilizarse y eso puede retrasar la atención de una vera emergencia. Claro, y eso hay que subrayarlo por completo. Ministra, muchísimas gracias por conectarse hasta ahora. Con mucho gusto. Disfrutemos del fútbol de manera pacífica y en armonía. Ese es el mensaje finalmente, ministra. Buenas noches. Continuamos. Hasta luego. Buenas noches. Ver el tipo de cambio, cómo cierra: 510 colones con 58 la venta, 506 con 81 la compra, precios de referencia del Banco Central. Precios que también están llegando a la feria del agricultor, hay rebajas, hay aumentos, vamos a verlo. El Consejo Nacional de Producción detectó diferencias de hasta 112% de precios entre las ferias y otros comercios, lo que significa que según este informe es más barato comprar en la feria. Esto porque se compra directo al productor nacional. Y los precios últimamente están muy, pero muy baratos, porque recordamos que el tomate llegó a 4.000 colones el kilo, la papa llegó a 4.000 colones el kilo, ahora la acabo de comprar a 800 pesos. Y es que a pesar de que algunos productos subieron un poco de precio, hay que decir que todavía los alimentos están bastante económicos en las ferias, en comparación a enero, que estaban por las nubes. La producción, hay que darle gracias a Dios que se ha estabilizado, porque como usted vio hace unos meses, el tomate estuvo escaso, la cebolla se escaseó, pero ya el mercado con el inicio de las lluvias y todo se ha estabilizado. En el caso de la papa blanca, subió un 5,9% en las últimas semanas, con un costo de 1.000 colones el kilo. La piña, en este caso grande, subió un 4,7%, ronda los 1.200 colones. Y el kilo de cebolla, 800 colones según el CNP. Sin embargo, los precios se mantienen muy económicos. Los precios están variados, siento más barato que la semana pasada, les soy sincera. La fruta ha bajado bastante precio, hay precios muy accesibles. En enero los consumidores se enfrentaron a altos precios por las condiciones climáticas del cierre del 2024, que afectaron la producción nacional. Bueno, en esta hora vamos a hacer balance en tema vial de lo que ha pasado en la semana. El primer tema tiene que ver con la supervisión de los trabajos y del estado de las pistas en los aeropuertos. Yo me encuentro con don Norman Vargas, vocero de la Cámara de Consultores. Don Norman, gracias por acompañarnos, primero que todo. Y bueno, justamente esa es la pregunta: ¿quién supervisa el estado de las pistas? Esta semana y desde la anterior, este caso de polémica de pista oscura, todo el tema judicial con la pista del aeropuerto de Liberia, hay un proyecto que dice que la NAME debería supervisar o hacer estudios. ¿Cómo se está manejando eso hoy día? Sí, buenas noches, un gusto estar aquí con usted y todos los televidentes y que nos ven por redes sociales. En realidad el proceso de mantenimiento de las pistas de los aeropuertos es un proceso muy importante, es fundamental,
para el buen funcionamiento de un aeropuerto. Está normado, la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, tiene toda una serie de normativas que es obligatorio cumplimiento para quienes administran los aeropuertos, y bueno, tiene varias fases. Hay una fase normal de inspección que en algunos aeropuertos se hace diaria, en otros se hace semanal. Hay una segunda fase de mantenimiento preventivo, que es cuando empiezan a haber pequeñas grietas que se tienen que sellar, una revisión de los drenajes, el caucho que generan las llantas de las aeronaves a veces se desprende y hay que estarlo limpiando. Una segunda fase ya de un mantenimiento más correctivo, cuando hay que cambiar alguna losa o hay algún hundimiento en un sector de la pista. Y la más importante, que es cuando ya se entra un proceso de rehabilitación, donde hay que hacer ya una intervención estructural sobre las capas de la estructura de soporte que tiene la pista, y normalmente un cambio de toda la carpeta, que es un proceso complejo y delicado, además de que normalmente se hace una intervención en drenajes. ¿Qué tiene el mantenimiento de las pistas? Bueno, primero que tiene que ser muy bien coordinado, muy bien planificado, porque se debe hacer en horas en que la pista del aeropuerto no se está utilizando, debe haber una coordinación con los controladores aéreos, a veces se puede hacer en tiempos que el aeropuerto se está utilizando pero muy baja demanda. En aeropuertos grandes, en otros países, es más fácil porque tienen varias pistas y entonces pues obviamente sacan de circulación una pista y ocupan las otras mientras se hacen las reparaciones correspondientes. Pero en los aeropuertos nuestros, que son aeropuertos que tienen una pista al máximo 2, es más complicado y son procesos que tienen que tener un proceso de planificación muchísimo más estricto. Ahora, don Norman, ¿qué espacio de mejora se le ve a esto? Le decía yo que hay un proyecto para que la NAME también supervise, porque la NAME no lo hace, como lo hacen las carreteras. ¿Cómo se podría mejorar para tener una supervisión tal vez un poco más clara de las condiciones? Sí, hay dos condiciones muy importantes para eso, digamos. El mantenimiento es algo que se puede prever, que se puede incluso diseñar en qué momento específico se tienen que generar mantenimientos en atención a las condiciones particulares de uso que tenga una pista. Pero a veces cuando va creciendo mucho el flujo de aeronaves, el tránsito aéreo, se pierde un poco esa regulación, esa planificación del mantenimiento, y entonces hay que hacer intervenciones más urgentes, ¿verdad? Porque se empieza a haber un deterioro en la pista más rápido de lo que, por ejemplo, podía estar planificado. Desde ese punto de vista, pues todo este proceso que ha pasado en el aeropuerto de Liberia, piensa uno que debe generar una serie de lecciones aprendidas, debe haber un proceso muchísimo más riguroso de planificación y mantenimiento, porque un aeropuerto como ese o como el Santa María tienen una gran ocupación, hay lo que representa el turismo para el país. El turismo, mucho del desarrollo socioeconómico del país pasa por esa interacción, y definitivamente tienen una influencia muy fuerte el que, por ejemplo, haya que cerrar un aeropuerto para trabajar la pista por un deterioro acelerado. Entonces, sí son temas de importancia y a los cuales debe darse el seguimiento, ¿verdad?, la planificación y el mantenimiento estricto y riguroso que exigen las normas de la OASI, por ejemplo. Claro. Don Norman, y hay otro tema que tiene que ver con que la NAME, por ejemplo, dio un informe esta semana sobre el estado de la red vial nacional, y se habla de que, entre muchas cosas, ¿no?, pero que hay carpetas asfálticas que popularmente le podríamos decir que están muy resbalosas, tienden a ser muy resbalosas, más ahora en época lluviosa. ¿Qué podemos decir sobre eso, la situación actual de nuestras carreteras? Sí, la NAME saca un informe ayer, ¿verdad?, que lo hacen periódicamente, que realmente es un informe muy importante porque le da a uno una idea general de cómo es el estado y el mantenimiento de nuestras carreteras, tanto a nivel de carreteras primarias, secundarias y terciarias. Hay buenas noticias con respecto a las primarias porque salen con una nota mejor, un mayor porcentaje, casi un 80% están en bastante buen estado. Eso quiere decir que los contratos que tiene CONAVI de mantenimiento están funcionando, que se está dando el mantenimiento adecuado, y eso es una buena noticia, porque han habido épocas importantes donde no hay contratos de mantenimiento y se observa un deterioro. Ahora hay una mejora. Mire el índice de rugosidad del cual usted habla, ¿verdad?, que tiene mucho que ver en un país como el nuestro donde hay tanta lluvia, y entonces muchas veces si esa rugosidad no es la adecuada en las carreteras, se pierde el contacto, la fricción entre el vehículo, las llantas del vehículo y la pista de asfalto normalmente o de concreto, y puede generar problemas de deslizamiento y ese tipo de cosas. La mala noticia del informe de la NAME son las carreteras secundarias y terciarias, básicamente nuestras rutas cantonales, que sí salen con una muy mala nota y con deterioros importantes que deben ser atendidos por los municipios, que es la obligación principal. Y bueno, los municipios siempre han tenido algún apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el mantenimiento de estas rutas. Sí, quiere decir, vamos a ver, de momento no se ve como que las rutas cantonales vayan a mejorar,
porque incluso ha habido problemas de presupuesto, y eso para que la gente lo entienda, depende de cada municipalidad. Así es, uno de los problemas de las rutas cantonales es que la mayor parte de las rutas cantonales no son pavimentadas, son rutas en lastre, muchas veces tienen falta de drenajes adecuados, no tienen caños, no tienen cunetas, las alcantarillas se taquean y entonces empiezan a haber deterioros importantes, y sobre todo en un país donde llueve tanto como el nuestro, que somos uno de los 3 países que más llueve en el mundo, donde en la época lluviosa, que ahora cada vez se extiende más, por efecto del cambio climático, empiezan a tener deterioros acelerados, y muchas veces los municipios no tienen una planificación adecuada o equipos técnicos adecuados para atender esos deterioros. Además, nuestro país es muy montañoso, muchas de esas rutas tienen pendientes muy altas, incluso algunas sobrepasando las normas de seguridad vial, y sí es todo un problema que hay que atender desde el punto de vista municipal y como país, de cómo mejoramos esas carreteras, porque por muchas de esas carreteras salen nuestros productos agrícolas, hay poblaciones que solo se accesan por ese tipo de carreteras, y entonces claro que tiene un gran impacto social y económico cuando están en un deterioro importante. Don Norman, y finalmente, para que el conductor también se dé una idea, la peligrosidad al frenar, por ejemplo, en una carretera de estas, en las que tiene una alta posibilidad de ser resbalosa, ¿verdad? Ahora que ya estamos en la época lluviosa, ¿cuál es el problema ahí? ¿Derrapan los vehículos? ¿Cómo es que se presenta? Básicamente hay siempre una fricción importante que se tiene que tener entre las llantas del vehículo y la rugosidad de la carretera. En el momento en que usted aplica los frenos, claro, esa rugosidad hace que esa fricción se mantenga, se dé, y si por ejemplo un carro pueda frenar. En condiciones de lluvia, si la carretera no tiene la rugosidad adecuada, se genera una separación entre la llanta del vehículo y la superficie de la carretera, ¿verdad? Cuando se da esa separación, se da un efecto que se llama hidroplaneo, y es lo que uno conoce básicamente como que el vehículo patina, o el vehículo desliza, o el vehículo derrapa, ¿verdad? Que son las maneras que la gente dice eso, y es una sensación al conductor muy fea, porque pierde en determinado momento el control del vehículo, y el vehículo se va, digamos, derrapando hacia un sector de la carretera que puede generar accidentes, puede salirse de la carretera, puede generar un vuelco. Entonces sí es muy importante tanto que la carretera tenga la rugosidad adecuada, igualmente que los vehículos tengan las llantas con el caucho que se exige en la normativa, y los sistemas de frenos en muy buen estado. Claro. Don Norman, muchísimas gracias por acompañarnos. La segunda vez acá en la Nocturna, ¿verdad? Sí, ustedes son un poco nocturnos, pero es un placer estar por acá con ustedes siempre. Gracias, gracias don Norman Vargas, vocero de la Cámara de Consultores. Vamos a esta cámara, con su permiso, hacemos una pequeñita pausa y regresamos. Sintonía, muchísimas gracias. Su servidor Andrés Ramírez les acompañó durante esta hora informativa. Que descanse, que tenga una linda noche y nos vemos mañana. Hasta luego.